Buenos días a todos, soy Verónica del Río, codirectora de ORH. Os doy la bienvenida a este webinar, El valor añadido de la adopción de la tecnología en la actividad preventiva. Esta sesión que hoy celebramos forma parte del ciclo Salud Laboral y Nuevos Modelos Laborales que estamos organizando en colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Este ciclo se compone de 8 sesiones y tiene como propósito pues, ayudarnos a analizar cómo hemos de concebir y gestionar los riesgos laborales en este contexto de cambio de paradigma, de profunda transformación y de surgimiento de nuevos modelos laborales. Tenéis toda la información del ciclo en nuestra web, observatoriorh.com, en el apartado de webinars, tanto de los webinars que ya hemos celebrado como de los que celebraremos en próximos días. No obstante, os vamos a dejar toda la información de manera más detallada. Ahora os la compartimos por el chat para que tengáis acceso directo a ella, aquellos que estéis interesados en conocer un poco más todo este ciclo. Como os decía, el ciclo se compone de 8 sesiones, la de hoy es la quinta que celebramos y la vamos a dedicar a analizar, pues hablando de cambio de paradigma, de profunda transformación, pues al que sin duda es uno de los grandes impulsores, si no el principal impulsor de todo ello, que es la tecnología. Vamos a analizar pues, su aplicación a la prevención de riesgos laborales, vamos a ver cómo la podemos convertir, si la podemos convertir en una aliada de nuestra actividad preventiva. ¿Y cómo nos puede ayudar a conseguir, bueno, pues el que yo creo que es el gran reto que todas las áreas y departamentos de una organización tienen hoy sobre la mesa con su actividad, que es conseguir pues, resultados tangibles, medibles y mejorados? Para ello, para hacer todo este análisis, nos acompañan 4 expertos que paso a presentaros a continuación. En representación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, nos acompaña Pedro Quintana, que es el jefe del Servicio de Formación. Pedro, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Verónica. Muchas gracias a ORH por estar junto con el Instituto Regional organizando estas sesiones relacionadas con salud laboral y nuevos modelos laborales. Y nada, desde el Instituto Regional pues siempre abordamos todos estos temas que tienen que ver con la prevención, aunque sean al principio parece tangencialmente como es las nuevas tecnologías, porque tienen impacto real en el mundo preventivo y sobre todo porque cada vez van surgiendo más aplicaciones y tecnologías como por ejemplo los drones y demás que se están empleando en prevención, y los algoritmos y la inteligencia artificial que cada vez tienen más impacto en el mundo preventivo. Entonces, pues nada, encantados de participar en esta jornada y a ver cómo el resto de los expertos que nos cuentan y que un poco aprendamos un poco todos los que estamos en esta jornada cómo impacta las nuevas tecnologías en el mundo de la prevención. Y nada, muchas gracias de nuevo. Gracias, Pedro. Pues como bien dices, nos acompañan 3 expertos más que nos van a, bueno, pues a iluminar sobre todo esto que comentabas, sobre toda la tecnología que tenemos, todos los avances tecnológicos y sobre cómo las podemos llevar al ámbito de la empresa y sobre todo de la prevención de riesgos laborales. Os voy a presentar a estos 3 expertos. Tenemos con nosotros a Francisco Charfoler, responsable del Servicio de Prevención y Salud de Orange. Él nos va a contar, bueno, pues cómo están utilizando ellos la tecnología, en qué les está ayudando y qué resultados están obteniendo. Y están también con nosotros Oriol López, que es consultor de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Prevencontrol, y Joaquín Ruiz, que es el CEO de Prevencontrol. Ellos, o Oriol en este caso, nos va, bueno, pues nos va a ayudar a sistematizar un poco todo el proceso de digitalización en el área de prevención de riesgos laborales. Vamos a tener las 2 exposiciones de Francisco y de Oriol y luego vamos a dejar un pequeño espacio para que todos vosotros podáis plantear las cuestiones que queráis a los 4 expertos que nos acompañan. Para ello os invito desde ya a dejar en el chat de la plataforma pues, todas las preguntas que queráis que os respondan. En este apartado final, 10-15 minutitos de esta sesión, bueno, pues yo iré planteándoselas a ellos para que os den, bueno, pues buena respuesta a todas las dudas que tengáis. Por mi parte, antes de ceder el turno de palabra a Oriol para que comience su presentación, solo recordaros
que la sesión de hoy está siendo grabada y que en próximos días vais a recibir pues tanto el vídeo íntegro de la sesión como las dos presentaciones que Oriol y Francisco van a compartir hoy durante sus ponencias. Como os digo, lo vais a recibir en los próximos días por correo electrónico. Y ahora sí, Oriol, te cedo a ti la palabra para que nos cuentes un poco más de qué puede hacer la tecnología por nosotros en todo lo que tiene que ver con la gestión de los riesgos laborales. Muy bien, perfecto. Hola, buenos días. Primero de todo, gracias por vuestra invitación y dejarnos estar aquí. En la presentación de hoy nos centraremos en averiguar cómo la creación de cuadros de mando nos puede ayudar a mejorar la calidad de los datos que obtenemos para que tengan una repercusión global y se conviertan en una fuente de conocimiento. Vamos a ver cómo, a través de una buena gestión de la seguridad y salud, de la digitalización de la misma, podemos transformar los datos en conocimiento para enfocar de una forma más directa y eficiente la toma de decisiones, dar mayor visibilidad al departamento, a las acciones que se proponen desde el mismo y a mejorar el reporte a la dirección. Para ello es importante entender y saber utilizar las herramientas y acciones que permiten esta transformación. Uno de los puntos de partida por excelencia es encontrarse que disponemos de una multitud de datos, que tenemos nuestras herramientas de reporte propias, las almacenamos, pero en la práctica supone vivir en el caos absoluto, ya que no existe un patrón común, cada fuente de datos funciona por libre. Entonces, esto puede ser una situación que a muchos de vosotros os resulte familiar, ¿no? Porque tenemos como distintos aspectos, como puede ser encontrarnos información del departamento en Excel o en papel, por ejemplo, las evaluaciones de riesgo, matrices de formación, las entregas de EPI. También hay documentación de CAE de las contratas y subcontratas en plataformas CAE o en un gestor documental externo. Por otro lado, dispondremos de reportes de accidentes que nos vienen vía email, si es que se nos informan como tal, investigaciones en Word, partes Delta externalizados. También tenemos información referente a empleados en alta o que causan baja, que está no hay un control de absentismos y de baja, existe una dificultad para gestionar la formación e información a esas nuevas incorporaciones. Además, la seguridad está presente en otros departamentos de la propia compañía. Pero bueno, cada uno de ellos nos encontramos que usa su y eso dificulta que todos aquellos datos cruzados que interactúan con la seguridad, pues no siempre tenemos un acceso directo a ellos. Otra de la parte es que muchos de vosotros seguro que tenéis servicios de médicos ajenos que os dan la información de los estados de reconocimientos médicos, pero que los certificados hay que ir a buscarlos a plataformas propias de ese servicio o os los trasladan vía email. Entonces, bueno, todo ello denota una dispersión de datos por el simple hecho de tener múltiples orígenes distintos y hace aflorar una necesidad de unificar esos datos para poder consolidarlos como tal en un entorno integral. En una primera instancia siempre nos vamos a encontrar datos dispersos y sin ningún orden. Es decir, con el simple hecho de reportar y almacenar información ya disponemos de datos. Pero estos aún no tienen la capacidad de ser útiles ni de aportar ninguna información transversal relevante. Cuando reunimos las partes de este todo, entonces entendemos los datos como información, porque ya los englobamos en un entorno común. Esto ya nos permite identificar elementos por sí solos y que los datos ya nos den alguna apreciación añadida. Cuando no solo unificamos los datos, sino que los conectamos entre sí, ya podemos entenderlos como conocimiento, porque ya nos permite relativizar, cruzar información en base a elementos comunes. Si además de todo esto, aparte de unificar, haciendo interactuar estas partes entre sí y analizamos los efectos que tiene cada elemento sobre el todo, entonces ya tendremos un grado de sabiduría que nos permitirá aplicar acciones y ver las posibles repercusiones sobre el resto de elementos. En esta diapositiva veríamos de forma muy esquemática cómo pasamos de una dispersión anárquica de puntos, ¿no? Es decir, que serían estos datos en bruto que obtenemos y que tenemos dispersos por todos lados, a una red de puntos ordenados e interrelacionados entre sí, ¿no? Es decir, ya estos datos nos crean sabiduría.
La primera medida a tomar es la consolidación de los datos en un único software. Siempre que esto sea posible, por supuesto. El software debe ser como un hub de datos en los distintos orígenes. Es decir, de modo que se consolidan en un entorno integrado para poderse explotar de forma única. Con esto, aparte de esta consolidación de datos, lo que conseguiremos también es poner el foco en un aporte de valor real para la organización, es decir, alinear objetivos corporativos, crear entornos colaborativos que repercutirán directamente en mejorar el posicionamiento del área de seguridad. Por otro lado, también alinearemos el sistema de reporte, unificando fuentes de información y seguiremos los objetivos asociados a mandos y mejoraremos ese reporte a la dirección. Además, tenemos una reducción importante de la carga administrativa con automatización de tareas, automatizaciones de traspasos de información que reducen la ineficacia y el desperdicio del talento. Es decir, las personas aportan más valor en la gestión preventiva que en las tareas administrativas. También dispondremos de la información en un único repositorio y que sea fácil de acceder para toda la organización. Todo el mundo dispone de la información por igual, pero existe una vez esta información. No está dispersa en todos los elementos, ya sea porque son centros repartidos geográficamente o no. También monitorizamos lo que es realmente importante, es decir, nos permite adquirir una alta fiabilidad en soluciones y además nos permite tomar el control de las acciones y realizar un seguimiento, reduciendo ese desperdicio y permitiendo cumplir objetivos. Una vez tenemos ya los datos consolidados en este software, ya podríamos establecer unos objetivos que nos permitan saber qué queremos conseguir. Una de las cosas ya le hemos dicho, que es estos objetivos deben estar alineados con esta línea estratégica de la empresa, pero no solo eso, sino que deben aportar valor al negocio. Además, nos deben generar acciones para su cumplimiento. Debemos controlar el desempeño en si se están ejecutando o no y si están sirviendo para llegar a la consecución del objetivo o no. Además, deben favorecer la ejecución de los mismos, es decir, de todas las partes implicadas en la consecución de ese objetivo les debe ser fácil de recordar, deben ser concretos, además tienen que ser motivadores. Pero no solo eso, sino que aquellos que nos tienen que mirar o nos escuchan estos objetivos, para los que queremos transmitir, debemos hacerles llegar el mensaje correcto y con el fin deseado. Es decir, deben entender qué es lo que queremos transmitirles. Además, deben acotarse en el tiempo y establecer unas metas temporales o puntos de control para ir haciendo este seguimiento. Cuando ya sabemos lo que queremos conseguir, entonces ya podemos poner indicadores que nos ayuden a controlar si vamos por el buen camino o no. Entonces, es importante que el enfoque de nuestro objetivo sea siempre una progresión ascendente en la percepción cultural de la seguridad. De modo que nuestras metas, las mediciones, se basen cada vez más en ser proactivos e ir sustituyendo poco a poco el ser reactivo. Para ello existen dos estrategias posibles. Por un lado, tendríamos la disposición de indicadores de rendimiento. Entonces, estos, si queremos ser proactivos, deben fomentar la prospección, predictibilidad y, sobre todo, ver las tendencias en los acontecimientos para poder anticiparnos. Eso es lo que se llamarían los indicadores leading, para ir ganando terreno poco a poco a indicadores de resultados o efectos que serían los lagging. Pero no solo eso, no solo nos basamos en objetivos cuantitativos, también hay cualitativos, es decir, podemos detectar procesos vulnerables o críticos en la organización, ya sea porque intervienen muchas partes, porque hay una dificultad del engranaje total que supone este proceso, para ayudar a optimizarlos, integrarlos o hacerlos más eficientes. En esta diapositiva podéis ver algunos ejemplos de estos indicadores y la diferencia que hay entre aquellos indicadores que nos muestran las situaciones actuales en reactivo, una vez ya han ocurrido, frente a indicadores leading, que son aquellas que muestran las tendencias y que nos ayudan a pronosticar o predecir esta situación, ¿no? Es decir, son los que nos ayudan a tener un poco visión de futuro para anticiparnos y ser más proactivos. Por último, cuando ya todo lo anterior está bien trabajado, podemos unificar los datos en cuadros de mando, visualizar globalidades, repercusiones, estados, tendencias. Un poco en definitiva es ver los datos iniciales, como decíamos al principio, ver esos datos iniciales
caóticos como una fuente de sabiduría y conocimiento para poder ayudarnos, es en la toma de decisiones o en el trabajo del día a día. Para entrar un poco más en materia práctica, vamos a ver cómo enfocamos un proyecto de creación de cuadros de mando desde el proceso de implantación. Después de ver esa transformación del dato en conocimiento, ya podemos hacernos una idea que al final el cuadro de mando final no deja de ser esta punta del iceberg, ¿no?, de todo proceso de creación. Es decir, cuando hablamos de cuadro de mando, solo vemos el informe con gráficos, las repercusiones que ha tenido, los éxitos que nos están reportando, pero no vemos la creación y esa creación va mucho más allá. El proceso creativo parte de una necesidad de analizar las partes implicadas en todo este proceso, las formas en las que se reportan los datos, la manera en la que se obtiene ese dato, los cambios de proceso que eso supone internamente, hacer el brainstorming de indicadores que nos ayudan a conseguir esos objetivos o metas. Y ya cuando luego está todo esto, nos ponemos a pintar esos gráficos que son los que al final dan visibilidad a nuestros objetivos. En definitiva, los cuadros de mando son el último escalón de un proceso de transformación digital de la organización. Primero hay toda esta parte de generar el proyecto de digitalización y cuando tenemos esa consolidación, entonces ponemos este colofón final con la explotación de datos para hacer ese seguimiento a través de los cuadros de mando. La puesta en marcha de un proceso de implantación de cuadros de mando consta de varias fases, desde que se detecta la necesidad hasta que el cuadro se pone en producción. Primero, analizamos una necesidad, es decir, detectamos un pain en algún aspecto concreto de la organización y se analiza cómo resolverlo. Posterior a ello, lo que hacemos es establecer unos objetivos. Se proponen una serie de metas que se quieren alcanzar para resolver esa necesidad inicial y se confeccionan unos indicadores clave para ayudar o para hacer ese seguimiento y estudiar esa evolución y consecución de los mismos. Posterior a ello, necesitamos obtener los datos. Se definen cuáles son los datos que se necesitan recopilar y se establecen los procesos para saber cómo obtenerlos periódicamente de una forma fácil, ágil y cómoda. Si planteamos cuadros de mando, necesitamos siempre que haya un acompañamiento, es decir, que si no hay un fácil reporte, no va a haber nunca esos datos porque va a dificultar mucho ese proceso de obtención. A posteriori, se tratan estos datos y se diseña el propio cuadro de mando, ¿no? Es decir, una vez se dispone de esos datos para medir, es decir, ya tenemos la recopilación de esos datos, entonces se estudian, se tratan, se interactúan para obtener ya los distintos gráficos y se empiezan a pintar los distintos gráficos e indicadores deseados para alcanzar esos objetivos. Antes de una puesta en marcha definitiva, siempre se activa un piloto, es decir, se pone a disposición de un ámbito reducido una primera versión de este cuadro de mando, sobre todo para observar si es eficaz y si cumple con lo que inicialmente era el propósito que nos habíamos establecido. Una vez se han aplicado los ajustes y modificaciones de este piloto para optimizarlo, entonces se valida y se pone el proceso en marcha a nivel general. Ahora sí, vamos a ver casos reales de éxito en los cuales los cuadros de mando han sido la solución a esos pains del cliente, ¿no? Al primero lo he llamado objetivo cumplido. Un poco el motivo es porque el leitmotiv de este cuadro fue comparar cómo las acciones en prevención repercuten sobre la siniestralidad y se comparan sobre el objetivo que la empresa o la línea estratégica de la empresa marca. Entonces nos llega una necesidad de un cliente que empezó usando SmartTouch para reportar los cuestionarios de inspecciones de seguridad desde una app. Y se pone en contacto con nosotros para explicarnos que su gran preocupación era la falta de unificación de datos que tenían y las manualidades que les suponía llevar a cabo cada mes la consolidación de estos datos para exponer los resultados al comité de dirección. Ellos tenían la información en Excel, entonces a cada centro de la Geografía Nacional se les trasladaba un Excel, cada centro lo rellenaba, entonces ese Excel venía de vuelta, no venía uno, ya venían tantos como centros tengáis repartidos por
por la geografía y luego se unificaban en uno de solo para acabar de tener esos datos. Ya os podéis imaginar todo el trabajo administrativo y de falta de información y de pérdida de control que esto suponía. El cliente clasificaba los centros de trabajo entre los resultados, es decir, los siniestros, y la prevención en sí, ¿no? Acciones preventivas que se hacen para reducir, o sea, acciones en prevención para reducir esa siniestralidad. Entonces comparaban el valor acumulado anual con un objetivo, de modo que se pudiera analizar si un centro cumplía con ambas, entonces los llamaban campeones. Intentaban hacer acciones en prevención, pero no resultaban a nivel de siniestralidad, y por lo tanto son los que llamamos frustrados, y los que no cumplen en prevención, pero en siniestralidad se salvaban, lo que llamaban suertudos, o ninguna de las dos, que eran los perdedores. Entonces, a partir de ahí podían ver qué centros estaban mejor o qué centros estaban peor. Entonces, analizamos las posibles soluciones y las encontramos precisamente en los cuestionarios para que esos Excel fueran sustituidos por reportes vía app, de forma de que cada centro reporta de la misma forma, pero reporta en una app en movilidad y se recopila toda la información en un único espacio. Y luego los cuadros de mando, una vez ya teníamos esos datos centralizados, nos permitían explotar esa información y compararla con los objetivos y ver pues, si estábamos en cualquiera de esas cuatro categorías. Otro caso de éxito no tiene un objetivo cuantitativo, como os ponía antes, sino que es un ejemplo de mejora de un proceso interno considerado como crítico y vulnerable, ¿no? Tenemos una empresa del ámbito de ascensores que nos traslada una problemática interna que afecta a sus subcontratistas, ya que debido a la peligrosidad de los trabajos que ejecutan y la responsabilidad que les supone, porque al final responden por ellos, la empresa trata al subcontratista como si fuera un empleado interno, pero con las particularidades de ser un empleado externo. Entonces, eso supone tener un control de datos del empleado, lo propio de recursos humanos, un control de los datos de proveedor por compras, un control de los procesos internos por fulfillment, habilitar formación interna de producto a estas personas por certificación, formar en seguridad a las personas por safety y hacer la CAE correspondiente como externos que son por el departamento de CAE. Entonces, esto lo que suponía al final es que cada departamento usara sus propias herramientas y que no existiera un lugar único para unificar esos datos y ver si alguna información de este empleado no estaba correcta o faltaba algún dato importante para solventarlo. La solución también vino a través de un cuadro de mando, pero un cuadro de mando distinto. Es decir, lo primero que se hizo fue conectar informáticamente todas las ERPs y software en un único espacio, de forma de que cada departamento siga usando sus propias herramientas, pero traslada automáticamente y periódicamente los datos a un único espacio. Entonces, explotan la información unificada. Además, se ha hecho de forma de fácil entendimiento, con un simple verde o rojo, de forma de que, oye, el trabajador tiene este dato, sí, no, o está en general, está en verde o no está en verde. Comentaros que esta solución hizo que en su comité de dirección se volviera a hablar de seguridad, después de mucho tiempo. En otro caso de éxito se desarrolló una empresa del sector petroquímico con una particularidad, y es que en la zona donde están tienen metodologías de gestión de riesgos y seguridad propias. Entonces, cada subdepartamento de la propia área utiliza sus propios métodos y sus propias herramientas. Las evaluaciones se hacían por un Excel y las acciones por un lado. Los mock se hacían por un software específico, igual que las participaciones. Las OPS se realizan vía app, pero las acciones vía Excel. El resultado, pues es eso, que aunque sea el mismo departamento, las acciones se llevan por cada uno por su lado y la información está dispersa. Pues la solución aportada pasó por homogeneizar la herramienta de deporte, es decir, que todo el mundo usara la misma herramienta y que hubiera un control a nivel de departamento. Es decir, las cosas se recogen en un único espacio, se explotan también por departamento, pero se pueden explotar a nivel global y las acciones son acciones para todos. El último ejemplo tiene por objeto una empresa pequeña de menos de 100 trabajadores que se dedica a la ingeniería de fluidos para la industria. Pese a ser una empresa pequeña, la seguridad es un pilar en su estrategia de negocio, de modo que, pese a ser una empresa que presta servicios a instalaciones del cliente, siempre buscaba que el trabajador trabajara en un entorno seguro, aunque sea ajeno.
Entonces, para ello, además de quererse gestionar su propio departamento, se realizó un programa de inspecciones de condiciones de seguridad en las instalaciones, de forma de que se detectaran situaciones inseguras y que pudieran generar acciones correctivas o de mejora. Aunque se apostara por todo ello, pues no había un seguimiento por falta de motivación por parte del personal encargado para promover esa seguridad. Entonces, esas inspecciones se quedaban sin hacer. La solución por la que pasó fue por ofrecer un conjunto de cuadros de mando que ofrecieran una visión resumida de la situación, dependiendo del perfil que lo visualizara. Entonces, se hizo un cuadro de mando para el cliente, para que en todo momento él pudiera saber las inspecciones que se realizaban en su centro, las acciones que derivaban de esas inspecciones e incluso la capacitación que tenía el personal que enviaban a sus instalaciones. Entonces, ese cliente tenía tal orgullo por su compromiso con la seguridad que quería tener plena transparencia con esos clientes. Por otro lado, esos encargados tienen, aparte de tener la información de su propio equipo de trabajo, teníamos el hándicap de la realización de las inspecciones que no se realizaba. Entonces nos inventamos lo que era la Champions League de las inspecciones, ¿no? Para hacer una competición y decir, estar en el podio del desempeño y no en un descenso que al final ha supuesto un elemento motivacional, el hecho de estar en una posición más alta o más baja, que ha revertido considerablemente esa situación y ahora tenemos índices altos de cumplimiento en la realización de esas inspecciones, ¿no? Y por último ya el propio cuadro de mando que esta empresa requería. En todos y cada uno de estos casos de éxito, el resultado y el valor aportado al cliente ha sido muy positivo. Entonces, utilizar los datos como fuente de conocimiento ha resultado ser una solución a muchas de sus necesidades y así, como podéis ver, nos lo han trasladado públicamente, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que os hayamos podido aportar algo de luz y que esto os pueda servir de ayuda en el futuro. Muchas gracias por vuestra asistencia. Pues muchísimas gracias, Oriol. Yo en mi introducción planteaba que, bueno, que íbamos a ver si la tecnología podía ser una aliada o no en este área. Creo que nos lo has dejado pues muy, muy claro, ¿no? O sea, me cuesta ahora mismo ver una gestión que no esté soportada, que podamos hacer una gestión exitosa si no es apoyándonos en la tecnología. Sobre todo gracias también por aportarnos esos casos concretos, ¿no? Porque muchas veces pues facilita mucho, ¿no? Poner en valor lo que puede hacer la tecnología cuando lo ves con situaciones reales que todos sufrimos en nuestro día a día. Pues vamos a seguir en esta línea y vamos a profundizar un poco más en lo que están haciendo las empresas, en cómo la tecnología nos puede ayudar y vamos a conocer lo que está haciendo Orange. Francisco, ¿nos cuentas cómo os está ayudando a vosotros la tecnología? ¿Qué estáis haciendo y cómo lo estáis haciendo? Sí, buenos días, Verónica y a todos. Ante todo, muchas gracias al Observatorio y al Instituto por darnos esta oportunidad de compartir con vosotros, bueno, pues lo que estamos haciendo. No sé si será mejor o peor que lo que conocen el resto de colegas que están ahora conectados, pero bueno, con toda la humildad vamos a compartir hasta dónde hemos llegado y mira, y realmente pues no había visto la presentación de Oriol hasta último momento y algunas cosas coincidimos, lo cual no está mal, quiere decir que es la dirección. Pero bueno, voy a intentar compartir la pantalla a ver si no me salen, a ver si va todo bien. Vamos a ver. ¿Me veis? ¿Veis la...? Sí, vale. Está. Perfecto. Pues nada, vamos a empezar. Antes de nada, os quería explicar mínimamente qué consiste una red, cómo está montado el tema de las redes de telecomunicaciones. Muy sencillo. Hay una serie de consumidores finales, las redes y luego los servicios. Entre los servicios, pues aparte de Google y demás y WhatsApp, pues he puesto ahí la app de citas de la comunidad de citas de salud, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o puede ser otro tipo de servicios como el 112 o Policía Nacional. Es decir, evidentemente todos sabemos que es una actividad totalmente trascendental en nuestras vidas. Disculpad. Vale, pues aparte de eso, en España tenemos 57 millones de líneas de móvil. Tenemos en cuenta que somos 47 millones de españoles o de residentes, pues nos sobran 10 millones, es decir, que tenemos una sobreabundancia de líneas de móviles que están ahí para conectarnos, ¿no? Y luego 16,7 millones de líneas de banda de ancha fija.
Todo eso soportado con un montón de emplazamientos que veis ahí, 42.000 emplazamientos, 180.000 estaciones base. Todo esto exige que haya muchas personas trabajando en campo, para un operador, para otro, de un contratista, de otro, ¿vale? Y se genera, evidentemente, mucha actividad en campo y mucha actividad de riesgo. ¿Para qué? Pues para poner esas antenitas que veis ahí. Esto es el centro de Madrid, la Plaza Mayor, no sé si lo identificáis a través de la presentación. Pues esas bolitas azules son microantenas que hay dispuestas por la ciudad, aparte de esas torres que vemos en carretera. Hay microantenas dispuestas por la ciudad que están permitiendo que nos podamos conectar en cualquier momento dentro de un bar, dentro de una biblioteca o paseando por la calle y que no se nos interrumpa la llamada ni la conversación ni lo que sea, ¿vale? Lo que os decía, todo esto lo focalizo porque hace falta muchas personas que trabajen en campo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, pues desplegamos la red a través de contratistas, de empresas contratistas, como os podéis imaginar. Tenemos como unas 20.000 personas acreditadas en nuestra base de datos, ¿vale? Con unos riesgos, pues como os podéis imaginar, como veis ahí, ¿vale? La altura, eléctricos, espacios confinados, por las galerías en las que desplegamos la fibra. Y tenemos diferentes problemas de gestión o retos de gestión en cuanto a informar a los riesgos, como acreditar la formación o cómo vigilar en campo, que es donde me voy a centrar hoy, ¿vale? ¿Cómo hacemos esta gestión de vigilancia? Pues los acreditamos en la base de datos, hacemos auditorías documentales, supervisamos en campo, monitorizamos en esos cuadros de mando que decía Oriol y hacemos un control por la dirección que, claro, necesita datos perfectamente pulidos y perfectamente claros, ¿no? ¿Qué veníamos haciendo? Pues, por ejemplo, hacemos vigilancia, auditamos el 15% de los tajos, ¿vale? Es decir, del año pasado, perdón, este año, llevamos con unas 12.000 visitas ya, es decir, una cantidad de datos enorme de información y estamos teniendo un 1,7% de esas visitas con incidencias graves de riesgo de accidente grave o bien que haya una acreditación incorrecta, que una persona no esté del todo acreditada. Eso significa que no sabemos si realmente tiene su formación o su evaluación de riesgos o su revisión médica, ¿no? Me voy a saltar esta parte, que es un poquito más cómo lo integramos y qué planes de mejora. Y estáis viendo ahí que ese indicador que empezamos en el 2014 a medir con un 8% de incidencia, en el 2018 ya íbamos por un 2,5. Metiendo esas visitas y metiendo esas revisiones, estábamos consiguiendo muy, muy buenos datos, ¿vale? Pero seguimos teniendo algunos incidentes, o accidentes, o situaciones de riesgo. Aquí empieza a conectarme con lo que Oriol estaba presentando. Tenemos unos cuadros de mando, veníamos teniendo unos cuadros de mando súper detallados por tipo de punto de inspección, cuántas incidencias estaban produciendo, en qué zona, en qué tipo de proyecto. ¿Veis? Ahí, pues, por volumen de visitas, o sea, mucho dato y entrando a detalle, pues nos dimos cuenta que tenemos que aplicar pues un poco de inteligencia, voy a poner digital, ¿no? Voy a poner un poco de inteligencia digital a la actividad. ¿Qué pasaba? Pues que estábamos mandando 15.000 visitas de técnicos de prevención a campo a cualquier tipo de tajo, pero sabemos positivamente que no es igual conectar un cliente de una casa, de un hogar, una fachada, o subir a una torre de 40 metros a conectar una antena, ¿no? O conectar a cota cero cualquier tipo de dispositivo. Y lo que hicimos fue, efectivamente, dejar de ser activos y anticiparnos. Y hemos puesto en marcha como 3 iniciativas, lo llamamos el IPRL, IV Audit y un nuevo proyecto que os contaré después. Vale, entonces lo que trabajamos es desplegar una prevención predictiva que llamamos. Lo que estamos haciendo es analizar hemos analizado todo el tipo de la casuística de trabajos que tenemos y basándonos en un concepto de predicción del riesgo, priorizamos las visitas a realizar. Es decir, por ejemplo, los tipos de trabajo de torres son mucho más arriesgados que otros, les poníamos un indicador de riesgo. Un proveedor que fuera novato en una actividad, en un proyecto determinado de riesgo, pues le poníamos otro indicador de riesgo.
un proveedor que tuviera poco despliegue personal propio en un territorio concreto es otro factor de riesgo añadido. Unas condiciones climatológicas adversas en entorno rural y entorno, ¿vale?, de montaña, por ejemplo, pues es otro factor de riesgo añadido. Cualquier proveedor que haya tenido accidentes en un tipo de proyecto como el que se está encargando ahora es otro factor de riesgo añadido. De esa manera generamos un algoritmo predictivo en función del concepto de estrés de proveedor y del riesgo de la tarea. Combinando ambos conceptos, le estamos dando a cada trabajo programado un nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo se comparte con los coordinadores de seguridad de salud que están pendientes de hacer su salida a visitar las obras, de manera que priorizaban esas visitas en lugar de otras. ¿Con esto qué conseguimos? Pues visitar exactamente lo que hace falta, ¿vale? Y eso redunda en que las condiciones de esos trabajos que se ejecutan pues son mejores porque, lógicamente, al tener una vigilancia, pues pueden consultar una manera de solucionar un problema ante ese técnico especialista que va y acude, o bien, lógicamente, como todos entenderéis, pues se pone mucho más cuidado cuando sabes que te van a visitar o que es posible que te visiten, ¿no? Entonces, estábamos dando cuenta que había que seguir trabajando y analizando, porque claro, 15.000 visitas al año es una cantidad de recursos muy importante. Si hacéis una pequeña cuenta, ¿cuánto puede suponer acercarse con un vehículo todoterreno por una montaña en, no sé, da igual, Albacete o Elche o donde queráis, o Segovia o demás, pues son costes bastante importantes. Y en la práctica a veces se llegaba, a lo mejor tarde, a lo mejor demasiado pronto, o justo cuando había que hacer una parada y ese técnico de auditoría, ese técnico auditor tenía que estar esperando pues 1 o 2 horas a que realmente el trabajo fuera el de riesgo, ¿no? Con lo cual seguíamos analizando esos cuadros de mando, como decía Oriol, buscando conexiones, buscando una inteligencia, vamos a decirlo así, ¿vale? Y seguíamos analizando esto, perdón que insista, pero es que es un poco el leitmotiv de la presentación. Trabajando en la información que teníamos disponible, que es, como veis, es bastante. Y desplegamos el concepto del V-Audit, que es muy sencillo. Aquí, al principio, hemos oído hablar de drones y demás. Si os dais cuenta, la parte que acabo de contar hasta ahora se basa en trabajar sobre algoritmos software, ¿vale? Es decir, una big data muy importante y luego algoritmos software, que no es preciso una gran complejidad técnica ni de dispositivos de ultimísima generación, sino un buen trabajo de desarrollo de procesos y de software. Y esto que vais a ver ahora, pues tampoco vamos a inventar la rueda, pero vamos a aplicar la tecnología existente a las condiciones de prevención de riesgos, ¿vale? Lo que llamamos V-Audit es una auditoría virtual. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Pues hacemos auditorías también en remoto. Ya os contaré cómo. Pues se planifican semanalmente, todos nuestros proveedores, nuestros contratistas, nuestros colaboradores nos informan de qué trabajos van a realizar la semana siguiente, ¿vale? Y concretan las ventanas de tiempo, en qué día van a estar trabajando, en qué emplazamiento. Y esta herramienta V-Audit pues genera unos tickets, genera una posibilidad de visitar, ¿vale? Los técnicos, cuando acuden al emplazamiento, ya en real, a través de una app móvil, pues informan de que están trabajando en ese site que llamamos, en esa antena, por ejemplo. Y ahí meten los datos básicos. Y en ese momento hay una serie de técnicos que ya no viajan a los emplazamientos, sino que quedan en la oficina y les llaman a través de una videoconferencia sentados en su sitio. Mediante streaming le hacen una serie de preguntas, consultas, piden imágenes, piden vídeos y comprueban que las cosas son como deben estar. Después evidentemente, esa auditoría se ejecuta conforme a los puntos de inspección que están previstos en cada uno de los trabajos y se genera una evidencia de esa auditoría, ¿vale?
Voy a intentar poner el vídeo a ver si me sale como para que veáis cómo lo hacemos. No sé si se va a oír. No, no se oye. Si no se oye, bueno, aquí estáis viendo pues un equipo que está haciendo un trabajo en un emplazamiento. Se van cortando, se van adaptando. Y desde la oficina, pues conectan con el jefe de equipo y le van preguntando una serie de aspectos. ¿Vale? Ahí el jefe de equipo va explicando lo que van a hacer, el detalle de la tarea que se va a ejecutar, para que el técnico entienda la posibilidad de que ocurra un accidente o los equipos que deben utilizarse. ¿Ahí? Primero de todo, comprueba que la lista de personas que se le indica está acreditada en nuestra base de datos. ¿Vale? Hemos dejado en blanco la imagen para que no ofrezcan datos personales. Ahora está interactuando con el jefe de equipo y le ha pedido que se acerque a los trabajadores para ver si tienen colocados correctamente el arnés. ¿Veis? Esta es la pantalla del monitor del auditor. Que los equipos tienen las certificaciones correctas. ¿Vale? Igualmente, el resto de guantes, calzado. ¿Vale? Aquí lo hemos exagerado un poquito para que se pueda ver fácilmente, pero realmente es así la actividad. Comprueba que el anticaídas esté correctamente revisado. El resto de elementos de protección, que son más comunes. En este caso hay casos que aplican unos comprobaciones y otros no. Y aquí, pues, por ejemplo, el nombramiento del recurso preventivo que esté correctamente realizado. ¿Vale? En cualquier momento de esta V-Audit que llamamos, el equipo que está realizando el trabajo puede consultar al auditor o al técnico coordinador cómo ha ejecutado un trabajo. Pues si hay alguna duda o tiene alguna incidencia. Incluso pueden llamar proactivamente el equipo de campo al auditor pues, para hacer alguna consulta o despejar algún tipo de elemento de seguridad que pueda estar entorpeciendo el trabajo. ¿Veis? Aquí va subiendo directamente por la torre y como hace el auditor de campo no sube por las torres, se queda ahí. Pues aquí hacemos un poco el mismo trabajo. Los técnicos van progresando y ya el técnico de el auditor pues puede dar por finalizada la visita cuando quiere o puede quedar esperando a lo mejor con el canal abierto pues para cuando ellos bajen o revisar algún otro tipo de información. Esto que nos permite pues llegar a muchísimos sitios donde a lo mejor tenemos menos recursos de coordinadores o de técnicos de prevención y garantizar pues que los trabajos se realizan de forma segura. ¿Vale? Evidentemente todos estos reportes quedan grabados en la base de datos y nos permite también seguir trabajando pues para generar los cuadros de mando y conocer la evolución de nuestros trabajos, ¿no? ¿Qué resultado nos ha dado esto? Bueno, pues fijaos, desde 2011 empezamos con estos números de 8,20 de ratios de visitas con accidentes, o sea, ratios de auditores de campo con incidencias graves, ¿vale? Hemos ido bajando. Y ya en el 2018, 2019 es cuando empezamos a aplicar estos dos procesos, tanto el IPRL como el V-Audit. Hemos ido bajando de ese 3,8, 2,50 al 1,4, 1,50
El año 21 hicimos unos pequeños cambios, ajustes, entonces pues ha habido estáis viendo ahí un salto hacia arriba, pero bueno, es un tema de las preguntas que hacíamos y los datos que estábamos recopilando. Y estamos en septiembre 22 otra vez volviendo a recuperar la senda de, bueno, pues del 1,7% de incidencias graves en los trabajos, ¿vale? ¿En qué estamos trabajando? Dice aquí con compañeros de viaje, y ya estoy acabando. Pues sabéis que en el sector telco hemos generado un acuerdo a nivel de todos los participantes, operadoras, empresas de torres, proveedores y demás, donde hemos establecido los cursos obligatorios para trabajar en temas de prevención de riesgos. Llevamos ya unos años con esto y estamos muy orgullosos porque hemos unificado todos los requisitos de formación en todas las actividades formativas, en todos los trabajos. Y lo que vamos a hacer es meter tecnología blockchain a este proceso. Sabéis que el blockchain no es más que una tecnología que permite securizar y mantener el rigor de aquella información que es preciso mantener. Es decir, aquí lo que queremos es que los diplomas de formación sean primero seguros, es decir, que no haya posibilidad de arreglar un diploma, ¿no? Y de simularlo, de editar un diploma. Y después que todas las personas, todos los actores compartan esa misma información. Es decir, cuando la idea es que una empresa formadora genere un token, genere un diploma seguro, un diploma virtual. Ese diploma se suba a la red de participantes en este proyecto de blockchain y ese diploma sea absolutamente conocido y seguro y vigente para todos. De manera que ese trabajador pueda entrar o salir de su empresa, ir a otra, entrar a trabajar en un proyecto de un cliente o de otro y su formación estará totalmente validada y será fiable para todos, ¿vale? Y aquí pues acabamos. Estamos ahora en pleno proyecto, estamos trabajando con el resto de operadoras y esperamos pues nada, que a principios, mediados del año que viene lo tengamos ya montado para poder trabajar con ello. Y ahora, pues por mi parte ya acabo la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Francisco, por aportarnos tan al detalle lo que estáis haciendo, qué herramientas estáis utilizando y los resultados que estáis consiguiendo con ello. La verdad que ha sido muy, muy ilustrativo este caso. Tenemos 10 minutos todavía por delante para para poner el punto y final a esta sesión. Yo voy a invitar a sumarse ahora a este pequeño espacio pues de diálogo, de coloquio a Pedro y a Joaquín también y a todos vosotros, a los que nos acompañáis como oyentes en esta sesión. Es vuestro momento. Os invitamos a que si tenéis cualquier cuestión, cualquier pregunta, cualquier duda, queréis que os desarrollen algo más de lo que han contado, porque somos conscientes de que les hemos puesto un reto y un tema exigente con un tiempo muy limitado y han tenido que hacerlo pues de manera rápida. Han sido, eso sí, muy eficaces, pero bueno, seguro que pueden explayarse todavía más si queréis que profundicen en alguna de las cosas que nos han contado. Y si no, yo rompo el hielo. Yo tengo dos preguntas. Yo tengo una pregunta que hacer al respecto del VUDIT de Francisco Charofé, porque yo estuve en el último congreso que hizo RP justo antes de la pandemia y asistí a una ponencia en la cual hablaban de un sistema parecido de auditoría para los trabajos en obra, pero en este caso utilizando los sistemas, o sea, la tecnología 5G y sobre todo Internet de las cosas, es decir, que podían etiquetar los objetos de manera que podían comprobar in situ si un trabajador llevaba los EPIs puestos, pero etiquetándolos con la tecnología 5G. ¿Vosotros habéis previsto, por ejemplo, este tipo de tecnología implantarla en un futuro? Sobre todo porque, vista la dificultad de que la tecnología 5G está, sobre todo implantada a nivel urbano, pero en entornos más rurales todavía andan por 2G y 3G con un poco de suerte. Bueno, pues bueno, hay de todo, ¿eh? En el entorno rural te sorprenderías porque a veces tiene una cobertura, pues a veces casi mejor que la que podamos tener en alguna ciudad, por el tema de los edificios y demás.
De todas maneras, en nuestro caso, trabajamos mucho con proveedores y tenemos que tener cuidado a la hora de poner requisitos en temas de seguridad, porque hay que valorar el esfuerzo-valor, ¿no? En el caso de los dispositivos, no lo estamos necesitando por cuanto, ya te digo, no son personal propio y es muy difícil asegurarnos que todo el mundo entra a trabajar con todos los dispositivos conectados. Además, hay bastante rotación y hay muchísima competencia a nivel de las empresas colaboradoras. Entonces, de momento estamos entendiendo que lo que habéis visto, pues una simple cámara es suficiente en este estadio. Otra cosa es que conectemos nuestros propios sistemas, los que están fijos en los sites, y securicemos puertas o hagamos ese tipo de comprobaciones que, por supuesto, ya están las alarmas, cuando se incrementa la temperatura en las zonas climatizadas, todo eso ya está conectado, pero de momento no estamos pensando eso porque sería una revolución muy interesante, pero bastante costosa, ¿vale? Para toda nuestra cadena de valor. Gracias, Francisco. Nada. A mí me gustaría preguntaros, pienso en el destinatario final, ¿no? En el trabajador o en el jefe. Yo quería preguntarte cómo es percibido o acogido toda esta nueva, ¿no? Forma de gestión, todas estas nuevas herramientas. ¿Cómo hacéis esa gestión? Si habéis conseguido o no, bueno, pues que en lugar de sentirse más controlados, se sientan mejor vigilados, ¿no? Que es el objetivo de esto. Entiendo que te refieres a mí. Sí. Me puedes contestar tú y luego seguro que mira, mi opinión es que va por... Es como todo. Al principio se pensaba, sí que había sensación de que íbamos a fiscalizar y ver si estaban comiéndose el bocadillo o estaban echándose un cigarro, además, porque pensaba que trabajar en medio de Albacete pues da una libertad estupenda, ¿no? Aunque luego cuando hace frío o llueve, pues nadie le apetece, ¿no? Pero sí que es cierto que al principio había cierta resistencia, pero enseguida se ha visto que es una actividad que dura 15, 20 minutos, que es cuando están trabajando y ellos ya quedan tranquilos, saben que se les ha visto, están orgullosos de que cuando se desconecta tiene sus cosas bien y el efecto añadido es que su empresa se ve, voy a decir, forzada a dotarles de todos los dispositivos de seguridad que necesitan, ¿vale? Es decir, yo creo que el trabajador aquí, aunque pueda haber, en cierta manera, no sé si su intimidad invadida, creo que no, pero sí que lo que está viendo es que su empresa necesita también darle todos los recursos que ellos precisan, porque les van a ver. Entonces yo creo que ahí se gana, por esa parte se gana. No hemos recibido ningún tipo de queja ni nada más de este tipo de gente que no quiere que se le grabe, además, porque además intenta ir a las partes de interés, ¿no? Nada más que los sistemas de seguridad. A mí, si me permitís, tengo una pregunta, reflexión o consulta para Francisco, para Paco, relativa al tema de, bueno, me ha gustado mucho lo que habéis presentado, relativo al tema del blockchain, y aprovechando también que está aquí Pedro, a ver si la administración puede hacer un poco de push con respecto a este tema, ¿no? Lo digo porque si no se suma a la administración es muy complicado de aplicarlo, ¿no? Pero estemos pensando que aquí ganaríamos una barbaridad en cuanto a los trabajos que ahora mismo están realizando personas. Me refiero a, por ejemplo, validaciones de CAE y tal. Están validando documentos que están emitidos y que igual los han validado 200 veces, ¿no? Entonces estamos haciendo un trabajo que no tiene mucho sentido. Si tú ya tienes un sistema que te valida que la emisión de aquel documento, y como decías, evitas fraudes y evitas falsificaciones y este tipo de cosas, pues, pero sobre todo ganamos mucho tiempo para que los técnicos de prevención se dediquen a estar en campo y no se dediquen a validar TC1s y documentos de formación que ya están emitidos por un emisor válido en el sistema este, ¿no? O sea que yo creo que... No sé cómo está el tema, yo sé que hace años estuvimos nosotros metidos también en el tema, estaba bastante verde, sobre todo porque es aquello de que hasta que no se meta todo el mundo será difícil de implantar, ¿no? Bueno, ya sabes que desde la administración los temas CAE no nos metemos demasiado porque son funcionamiento de las empresas, pero sí que es verdad que nos hemos dado cuenta de que ha derivado en una burocracia excesiva
Yo tengo un amigo técnico, trabaja en un servicio de prevención, que no voy a mencionar, un servicio de prevención propio, que me dice que la mayor pesadilla de la prevención es la CAE. Él me lo dice cada vez que nos juntamos, no hace más que recordármelo. Y tiene razón porque se ha convertido la CAE en una mera burocracia que muchas veces da un montón de pesadillas. Yo en esto te puedo hablar de cuando estuve en el otro lado antes de estar en la administración y estuve como técnico de servicio de prevención propio de una empresa que era contratista y que trabajaba con un montón de subcontratistas, y era realmente una pesadilla muchas veces el poner en marcha los trabajos por ese tema burocrático. Entonces, si nosotros pudiéramos ayudar impulsando de alguna manera, estaríamos encantados, pero ya te digo que el tema de la CAE, a nosotros, quitando que se cumpla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su desarrollo en el 171, cómo lo hagan las empresas no debemos ni podemos meternos. Más que la CAE, el tema del blockchain, ¿eh? Era para que todos nos pongamos en... No, sí, te he entendido y me ha parecido sumamente interesante cuando he habldo del blockchain. Por cierto, que he de felicitar a los dos ponentes porque me han parecido muy interesantes las dos presentaciones que han hecho y lo que nos han contado. Nos queda un minuto. Gracias. Nos queda un minutito. Yo no quiero que finalicemos esta sesión. Vamos a ser bueno, pues rigurosos con el tiempo que hemos prometido pues, dedicar a esta sesión. Pero yo os pediría a los cuatro una reflexión. Hemos hablado de todo lo que es el proceso de prevención de riesgos laborales, pero me gustaría que cerrásemos esta sesión planteándonos también o poniendo el foco en el profesional de la prevención de riesgos laborales. Es decir, qué upskilling tiene que hacer, cómo se tiene que formar, qué habilidades tiene que adquirir para convertirse realmente en un impulsor de todo este proceso de digitalización de la prevención y para poder ser un usuario y un gestor de la tecnología y de todas estas herramientas. ¿Quién quiere empezar? Vaya pregunta. Venga, Pedro. Bueno, empiezo yo mismo. Bueno, pues está claro que para el personal técnico de prevención todo esto presenta una serie de desafíos, porque si bien toda esta tecnología puede facilitarle mucho el trabajo, sobre todo esa parte burocrática que yo creo que todo técnico de prevención detesta profundamente, que tiene que hacer en su día a día del trabajo, también es verdad que va a necesitar una formación específica en esas funciones. Entonces, sí que sería conveniente que a lo mejor desde la administración nosotros impulsáramos ese tipo de formación y ya aquí me menciono al servicio de prevención, al servicio de formación, perdón, que yo, del cual formo parte dentro de la unidad de formación y sensibilización, y que tenemos también otra unidad y dentro del área técnica a la que pertenezco, que tenemos otra unidad de I+D, de la cual le comentaré esta estupenda jornada para que se la vean y tomemos nota, ver cómo nosotros desde la administración podemos dar impulso a esa formación. Lo vamos a tomar nota y lo vamos a incluir en nuestras próximas formaciones, cómo impulsar este tipo de adquisición de habilidades al personal técnico de prevención. Muchas gracias, Pedro. ¿Quién más se anima? ¿Quién decía antes menuda pregunta? Yo creo que ya tenemos un poco más de tiempo. No, yo quiero, no, solamente me da pregunta porque me parece muy interesante. Yo creo que el tema yo creo que lo que ocurre, llevamos ya desde el 95 con la ley de prevención y hay muchos compañeros que ya empiezan desde antes. Creo que debemos ser inconformistas, debemos ser curiosos, debemos estar pensando en cosas nuevas siempre para buscar soluciones y no limitarnos a lo que nos viene dado. Creo que hay que ser rebelde y dar guerra y estar siempre pensando en cómo mejorar. Eso es lo que aporta valor a nuestras organizaciones y es algo que creo que debemos todos mantener siempre presente, ¿no? Y sobre todo, yo creo que estoy estando de acuerdo con los dos, que nos quite, o sea, que la tecnología nos ayude, porque la tecnología no vale para todo. Hay cosas que el trato personal tiene que estar allí, ¿no? Pero que precisamente nos quite burocracia y nos quite trabajos que no aportan demasiado para que tengamos más tiempo para estar con las personas y trabajar con la gente, ¿no? Y estar en el tajo y entender cómo se hacen los trabajos y comprenderlo y
analizar y trabajar aquí con la gente y no estar rellenando papeles y cosas de estas, ¿no? Que al final está muy bien y se tiene que hacer y hay una normativa, pero en el fondo el trabajo real del técnico en prevención está sobre el terreno. Pues muchísimas gracias a los 4, muchísimas gracias también a todos los asistentes que nos han acompañado hoy. Yo creo que nos llevamos todos la idea de que tenemos la capacidad de hacer una prevención de riesgos inteligente en todos los matices y con todos los sentidos de la palabra, ¿verdad? O sea, gracias a los 4 por habernos aportado todo vuestro conocimiento, toda vuestra experiencia, todas vuestras ideas y reflexiones. Ha sido francamente interesante. Y a todos los asistentes, pues recordaros que tanto el vídeo de la sesión como el material que los ponentes han utilizado en sus presentaciones os lo vamos a enviar por correo electrónico. Y que seguimos, os emplazo a la siguiente cita, confío en poder veros el viernes en la siguiente sesión de este ciclo de salud laboral y nuevos modelos laborales que estamos organizando con el Instituto Regional de Seguridad y Salud de la Comunidad de Madrid. A través de Pedro le transmitimos su agradecimiento por haber hecho este ciclo y por habernos permitido, pues abrir esta ventana de reflexión sobre la nueva gestión de riesgos laborales que es tan importante en las organizaciones hoy. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en las siguientes sesiones. Gracias y buenos días. Gracias Gracias a vosotros. Buenos días. Chao.